Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de El Señor satisface nuestras necesidades. Los padres del mundo se esfuerzan para dejarles preparadas a los hijos las necesidades de la vida. Hoy en día dicen que los hijos de los padres que tienen mucha riqueza y poder han nacido con cuchara de oro en la boca. Hoy los pecadores y los enfermos de este mundo, ¿a dónde deben ir? Porque no han nacido con la cuchara de oro en su boca, y a aquellos ¿a dónde deben ir? Los pecadores, para ser lavados de su pecado, Dios preparó la cruz de Calvario. En la cruz de Calvario preparó la sangre preciosa. Creyendo en Jesús pueden ser perdonados. En Romanos 3, del 23 al 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios preparó el perdón y la justicia. Mientras vivimos, ¿cuántas veces nos lavamos los pies y las manos? Porque se ensucian. Cada vez que se ensucian, nosotros nos lavamos las manos y los pies sucios. De igual manera, los creyentes no así pueden vivir sin pecar. Se caen, nos caemos, nos levantamos, a veces quedamos frustrados, decepcionados. Ay, por mucho que yo intentara, no puedo tener la fe, entonces debo dejar de venir a la iglesia. Sí, hay muchos que lo piensan, hay algunos que lo piensen, hay algunos que así, como siempre, cada vez que se ensucian las manos y los pies, nos lavamos cada vez, varias veces. Entonces, en el día, ¿cuántas veces nosotros debemos arrepentirnos? En 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Los enfermos también, los creyentes también siempre deben arrepentirse si pecan. Los enfermos también deben acercarse a Jesús colgado en la cruz. Cuando Jesús estaba en el mundo, siempre llevando en sí perdón y sanidad en todo su cuerpo, salvó a pecadores y sanó a todos los enfermos. Jesús es igual, siempre es lo mismo, ayer, hoy, para siempre. En aquella época que siempre sanaba a los enfermos, hoy también ahora en este lugar, Jesús que le perdona, que le sana, está con usted. Nosotros con todo nuestro corazón oramos en espíritu, podemos sentir a Jesús que está a nuestro lado. En Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús perdonó a pecadores, sanó a todos los enfermos. Jesús prepara para ayudarnos a todos los así que están en necesidades. Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús sanó a todos los oprimidos por el diablo. Así dice la Biblia.
Las enfermedades que tenemos hoy en día si provienen de la opresión del diablo. Si lo echamos, entonces la vida de Jesús viene y podemos ser sanados. Dios está con nosotros y corrige las equivocaciones. En Éxodo 15, del 22 al 25, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Si no podemos beber por 3 días, no podemos aguantar. Podemos aguantar sin comer por 3 días, pero sin beber aguas no se puede aguantar por tener mucha sed. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Sí, estaban muy afligidos. Todas las personas del pueblo israelí, como ellos no podían beber aguas, no podían saciarse de agua. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Dios así había preparado el árbol al lado del lago que tenía aguas amargas. Cuando nosotros estamos en el momento en que no podemos aguantarnos, Dios ya había preparado algo por el cual que podemos aguantar. Así, miren hacia atrás de su pasado. Sí, Dios siempre había preparado un camino, una salida. Cuando ustedes estaban tan así afligidos, así de repente necesitaban mucho dinero, no sabemos de dónde va a venir de dónde vendrá el socorro. Pero en el corazón, sí, sabiendo que así Dios habría preparado, entonces creyendo en eso oramos. Sí, aparece la mano de Dios que ha preparado. Qué sorprendente, qué cosa sorprendente. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. En el Nuevo Testamento hay una historia muy interesante, hay una historia más interesante. Con Jesús, con su madre, con su familia, fueron invitados a una boda. Y en esta fiesta de boda, se agotó el vino. En la fiesta, la principal comida, la principal bebida, vino, así se agotó. Entonces Jesús, sabiendo que su madre, que Jesús podía hacer el vino, entonces le dijo a Jesús, su madre, Madre, ¿por qué me lo pides? Todavía no es mi tiempo, no ha llegado mi tiempo. Jesús hacía milagros dependiendo del tiempo y del momento. Y entonces Jesús dijo, les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala
Probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era. Aunque lo sabían, los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino. Así Jesús quería que toda la fiesta así fuera bien. Viendo, contemplándolo esto, Jesús ya había preparado, Dios, el Señor, ya había preparado todo para vivir hasta la morada, donde vamos a ir después de la muerte. En Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El que tiene así preocupaciones, así lo va a recibir esta palabra con saciedad, pero el que tiene preocupaciones dirá: porque no lo ha sufrido, por eso lo dice. Pero Dios nos está hablándolo claramente. Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Dios así prepara todo conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si nos acercamos a Dios, Dios nos nos llena para que no nos falte nada. En Salmos 34 del 9 al 10. Temer a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Hasta los leoncillos no. Así es rara vez que los leoncillos así faltan de comida. Hasta los leoncillos estén hambrientos, pero el que así busca a Dios no estará hambrienta. Los leoncillos rara vez así tienen están hambrientos, pero nunca los que así buscan a Dios nunca estará hambrienta. Díganme, por favor, yo nunca estaré hambrienta. En Salmos 107:9, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Cuando nos enfrentamos a las dificultades, es fácil buscar a una gente que nos ayude, pero la gente, si no le beneficia, no le ayuda. Pero en Salmo 146, no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Si esperamos en Dios, entonces Dios nos llena. Debemos acercarnos a Dios para llenar nuestra necesidad. Debemos saber bien así las relaciones entre Dios y nosotros. Isaías 43:1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. No temas. Mientras vivimos en este mundo,
no podemos vivir sin temer, porque nos acercan muchos temores. Pero Dios nos dice, no temas, yo estoy contigo. Si sabemos que Dios está con nosotros, no temeremos. Yo te redimí, Dios nos dice. Dios nos compró, pagando el precio. Te puse nombre, mío eres tú. No por casualmente, sino Dios nos vio, nos conoció, nos quiso. Por eso nos tomó como su propiedad, su posesión. Nosotros somos suyos. Por así pagando el precio de la sangre preciosa de su Hijo Jesús, nos compró. Entonces somos gran tesoro. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo valemos tanto? Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Debemos saber claramente las relaciones entre Dios y nosotros. Según el último informe de la OCDE, en el sector del equilibrio entre el trabajo y la vida, nuestro país se sitúa en el número 36 de los 38 países, que es lo más inferior. La tasa de los obreros que trabajan más de 50 horas a la semana fue 10% más alto que el promedio de la OCDE. Eso significa que trabaja mucho, que los coreanos trabajan mucho, con mucho sudor. ¿Por qué? La razón por la que así vive trabajando mucho es por el temor a que tenemos a cómo vivir, cómo comer. En Salmos 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Aunque el hombre se esfuerza mucho, si Dios no lo guarda, todo quedará en vano. Pero los hijos de Dios no es necesario temer. En Isaías 43:1, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Claramente debemos decirlo. Todos los coreanos, nosotros tuvimos la aflicción por la ocupación japonesa y por la guerra de Corea. Así tenemos mucho temor hacia el futuro. Entre todas las razas, el pueblo, la raza que tiene más temor es el pueblo coreano. Entonces debemos confiar en Dios y debemos ser libertados del temor. Dios así nos dice, Dios mío eres tú, nos redimió, nos creó. Entonces Dios se responsabilizará de nosotros y nos guardará. ¿Por qué podemos estar en paz? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. En Josué 3:13, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Dios separó los ríos del Mar Rojo, las aguas del Mar Rojo, los ríos del Jordán, las aguas del río Jordán,
Así también, por eso el pueblo pudo pasar por ese río Jordán, por el Mar Rojo. Dios no es como un Dios normal, sino porque divide las aguas del mar, seca el río para su voluntad. Nada es imposible. Para los que si así necesita algo, para los que le aman, Dios hace milagros sorprendentes, maravillosos que no podemos imaginar. Así la Biblia también nos dice, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Sadrach, Mesach, Abednego, y les dijeron que no se postraran a la idolatría, que los echarían en el fuego, en el horno de fuego. Entonces el rey Nabucodonosor se enfadó mucho y que echaron a los tres, pero en el fuego, en medio del fuego, en el medio del horno, los cuatro estaban danzando, bailando. Y hasta su cabello nunca se quemaron, y se pareció el cuarto hombre como hijo de Dios. Ellos no se reconciliaron, como ellos no así se postraron a la idolatría. El Hijo de Dios así saltó y se bajó en el fuego y fue glorificado. Entonces el rey Nabucodonosor, cerca de este horno que ardía, así le dijo en Daniel 3, del 25 al 27, él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Si cuando pasemos por el fuego no nos quemaremos, ni la llama arderá en nosotros. En Isaías 43, del 2 al 4, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé, y daré pues hombres por ti, y naciones por tu vida. Así por eso podemos estar en paz, porque las aguas no nos anegarán. Florence Sheen, que vivió en Estados Unidos a principios del siglo XX como escritor, como pintor, ella influyó mucho en muchas vidas, y siempre ella llevaba palabras así muy positivas. Soy hija de Dios, el Padre de riqueza derrama sobre mí la riqueza. Soy hija de Dios, todas las cosas están preparadas para mí. Eso nos está diciendo que la clave de la vida exitosa es saber que es hija de Dios. Nosotros lo debemos hacer también. Sígame, por favor. Yo soy hijo de Dios.
mi Dios Padre de riqueza me está derramando la riqueza. Soy hijo de Dios. Todas las cosas están preparadas para mí. Siempre ella confesaba con su boca cómo Dios le ama, cómo Dios la ama. Lo que debemos saber sin falta es, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Nosotros debemos creer en esta palabra de promesa. Nosotros como somos hijos de Dios, si oramos, Dios nos llena de buenas cosas, llenará de buenas cosas. Vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. En nuestra vida vivimos en medio de pequeños y grandes problemas por los cuales padecemos nuestro corazón y nuestra mente. En medio de este curso de la vida se necesitan muchas cosas que llenan estas celebraciones para vivir felizmente. Luchamos con todo nuestro esfuerzo para resolverlas. Dios sabe de toda esta situación nuestra y ha preparado ya todas las cosas que necesitamos. En 1 Corintios 2, del 9 al 10, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque al Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Pero los que no viven por fe ni pueden recibir la ayuda del Espíritu Santo quedan como ciegos que no ven ni consiguen las cosas preparadas por Dios. Lo que debemos entender es que Dios todos los días siempre está con nosotros, a nuestro lado, y que contempla nuestro sentar y levantar, y nos planta esperanza y sueños, conforme a los cuales oramos y Dios nos responde. No debemos tener pensamientos negativos. Yo no puedo, no me será bien, así piensa de manera negativa. Dios no puede obrar. Y debemos tener sueños concretos, específicos. No debemos vivir ambiguamente, sino necesitamos tener una meta clara necesitada para nuestra vida. Como han habido soñadores, por eso podemos vivir con facilidad, con comodidad en esta vida. Hace 100 años no podía cruzar el mar Pacífico ni océano. No sabíamos cómo cruzarlo. Hace una semana yo monté en el avión y fui a Los Ángeles y presidí una conferencia en Los Ángeles y luego me fui al este y también di seminario de Iglesia Crecimiento y el viernes tomé otra vez el avión y acabo de llegar ayer a las 5 de la madrugada. Tomando los aviones tomando el avión, me senté por 14 horas pensando en eso. ¿Cómo puede haber esas cosas? Cruzando el mar, cruzando los mares.
estoy volando en el avión, sí. Así mal tiempo. Así el avión también se movía y viéndolo, sintiéndolo, como si podré llegar. Pero ¿cómo pudo así lograrlo? Tomar en avión, volar los mares, sobre los mares. Es porque han habido soñadores. Abre tu boca, yo la llenaré. Así Dios nos dice, si preparamos los sueños, Dios nos lo va a llenar. Tenemos aviones, automóviles, teléfonos. Hoy en día, sí, teléfono inteligente, así nos aflige. Porque todo el mundo son fotógrafos. ¿Por qué este teléfono así lleva toda la cámara? Entonces siempre me piden que tome la foto, entonces estoy muy ocupado. Pero por los soñadores desarrollamos, mejoramos. Usted también mejor que ayer, mejor que este año, mejor que hoy. Deben ser mejorados. Para eso, para mejorarnos, deben así tener sueños, leyendo la palabra, teniendo pensamientos positivos. Si yo puedo, si intento, yo lograré. Así orando, pidiendo, orando con súplicas. Si lo soñamos, Espíritu Santo nos va a ayudar para que podamos creer en ese sueño. Y con ese sueño, si nosotros avanzamos, Dios nos dirá, será hecho como has creído. Si Dios está con nosotros, así se ocurren cosas que no podemos imaginar. Por eso no lo abandonamos hoy en día. Si nosotros creemos en Jesús, tenemos que creer más profundamente, más grandemente, y por eso podemos vivir nosotros y también juntamente con otros. Después de haber pecado Adán, todos los hombres tienen la vida como valle de sombra de muerte. En medio del mundo lleno de espinos y cardos, cada uno lleva la vida trabajosa y pesada. Aún después de haber creído en Jesús, a veces andamos en valle de sombra de muerte también. Si encontramos en medio de la tribulación que no podemos superar, no sabemos a dónde debemos ir, cómo, y quedamos desesperados y mareados. Cuando andamos en valle de sombra de muerte, no debemos quedarnos decepcionados ni desesperados. David, quien era pastor, así lo confiesa. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermanos, en el Medio Oriente, como no hay muchos pastos, el pastor llevando a sus ovejas sale para buscar los pastos y en el camino se encuentra con lugares planos o valles escarpados y peligrosos. En el camino de nuestra vida pasamos a veces por el llano o valle de muerte. Parece que desde ya nos vamos a caer del acantilado y el corazón se llena de inseguridad y temor. En ese momento la gente hace ese tipo de pregunta. ¿Por qué Dios nos deja pasar por valle de muerte?
Por supuesto, no podemos saber de todas las razones de tribulaciones grandes y pequeñas, pero lo más evidente es que la razón por la que Dios nos deja andar en valle de muerte es porque nos ama. En Israel se crían ovejas, también cabras. Cuando las ovejas están llenas y seguras, tienden a acostarse y es fácil de enfermarse por falta del ejercicio. Aun cuando hace calor, se están pegados. Que es fácil enfermarse, pero juntamente se crían cabras, las cuales se golpean contra las ovejas, recorriendo por ellas. Entonces crecen sanamente, huyéndose de las cabras. De esta manera, la razón por la que Dios nos permite la tribulación es por fin para nuestro bien. El pastor Charles Stanley dijo que la experiencia que obtenemos en el pico de montaña, aprendemos mejor por la experiencia en el valle. Se aprende más cuando atraviesan por el valle bajo, llamado la tribulación, que esté en el cargo alto por el éxito. Hay un dicho: en el mar tranquilo no se hace un buen remero. Venciendo la ola fuerte pueden ser buen barquero. El historiador Arnold Toynbee dijo: la civilización humana es el producto de las dificultades. Si pensamos brevemente, no parece que los pueblos que vivieron en una región que tenía buen clima y pacífica habían formado una civilización magnífica, pero en verdad aquellos que estaban en un medio ambiente no provechoso lograron una gran civilización superando las dificultades. No solamente los pueblos, sino también la vida personal. Si no hay tribulación, tampoco crecimiento. El hombre crece superando dificultades. La razón por la que el bambú no se cae a pesar del fuerte viento, sino crece hacia arriba todo recto, es porque tiene el nudo. Aplicando esa teoría, se ha hecho el bidón, el cual en principio fue hecho sin nudo. Sí, pero se rompía por un choque pequeño de lado. Pero uno obtuvo una idea viendo el bambú y aplicó ese nudo y se hizo 4 veces más fuerte. Hermanos, el hombre cada vez que se supera la tribulación se produce el nudo. Cuando están angustiados, afligidos, si oran a Dios confiando en Él, la fe se hace más firme. En Salmos 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Aunque el justo tienen también muchas aflicciones, debemos saber que Dios le libra de todas ellas, por la que no deben temer, sino miren al Señor que está con nosotros. Cuando atravesamos por el valle de sombra de muerte, no estamos solos, sino el Señor está conmigo, con nosotros. Cuando iba a la escuela primaria en el pueblo, mi familia se mudó a Busan
y yo vivía solo con mis abuelos. Para llegar a casa desde la escuela tenía que pasar por caballones y cuestas de montaña, pero tenía que pasar por el bosque y el cementerio. Por eso tenía mucho miedo, pero al regresar se oscurecía. Por eso tenía mucho miedo. Y latía mucho mi corazón. Aquel entonces ni conocía a Jesús y pensé todos los días, ya estoy muerto. Pero en la hora que yo venía, mi abuela gritaba en el pico de montaña, Yonggi, tú vienes. Entonces al escuchar, mi corazón se llenaba de gozo y de valentía. Como mi abuela está conmigo, zorras o lobos, aunque vienen, se huirán de mí. Por ese pensamiento se desapareció el miedo de mi corazón. Aún estando con una persona, se desaparece el temor. Aún más, si sabemos que Dios, quien creó los cielos, la tierra y todas las cosas que están en ella, está con nosotros. El temor huirá por 7 caminos. No solamente las ovejas atravesan por valle de muerte, sino también el pastor va junto con esas ovejas. Cuando ustedes atravesan, andan por valle de sombra de muerte, no están solos, sino el Señor está con ustedes, está andando juntamente a su lado. Como yo evangelizando, he viajado mucho por aviones, en aviones, pero no por el clima malo, que el avión estaba en un gran peligro y se movía mucho el avión y todos gritaban. Yo tenía mucho miedo también y de repente me vino a mi mente el versículo de Salmos 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este versículo me vino a mi mente, entonces lo confesé por mis labios y se desapareció la incertidumbre, la inseguridad y me vino la gran paz. En cualquier situación, si le miramos al Señor, podemos vencer al temor y podemos disfrutar de la paz. Jesús dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús murió en la cruz, por eso nos salvó y está siempre con nosotros y nos da pastos y nos cuida y guarda. El pastor con su cayado y con su vara y su cayado nos rescata el pastor rescata, libra del peligro sus ovejas con vara y con cayado, y nuestro Jesús, que es nuestro pastor, también a través de la cruz nos rescata. La cruz de Jesús es la vara y cayado que nos salva. La cruz es la vara que nos salva del valle del pecado, de la injusticia, de la enfermedad, de la pobreza, de la muerte eterna. Si nosotros confiamos en esa vara que es la cruz, podemos cruzar cualquier valle de muerte.
Jesús está siempre con nosotros. Ahora en este lugar está con nosotros. Entonces cuando anden en valle de muerte, no miren otra cosa sino a Jesús. En Salmos 23, 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios, el hecho de que Dios es misericordioso y clemente, se hace gran consolación para nosotros. Cuando yo ministraba en Pulgangdong, cuando por primera vez establecí una iglesia, así siempre teníamos frío. Mi corazón y mi vida cotidiana siempre teníamos frío, y así poniendo sacos de pajas para arroz en el suelo, y solamente teníamos 5 miembros no más, ni teníamos ni ofrenda, y nuestra mesa siempre estaba vacía y teníamos siempre frío, pero la Biblia nos así daba la verdad de que Dios es bueno. Aún estando en medio de la tienda, el Espíritu Santo me enseñaba, la Biblia me enseñaba, Dios es bueno. Aunque tenemos culto sobre sacos de pajas para arroz, aunque tengamos mesa vacía, Dios es bueno. Así, esa voz del Espíritu Santo que me decía que Dios es bueno fue gran consolación para mí. Entonces, con convicción, a los pobres, a los que están desnudos, a los que tenían pobreza, siempre yo les transmitía el mensaje de que Dios es bueno. Por último, lo que debemos saber es que ese valle no es para permanecer, sino para atravesar. Aunque es una experiencia muy dolorosa atravesar por valle de muerte, pero no se sigue eternamente. Si nosotros seguimos a nuestro Señor, atravesando por valle de muerte, por fin llegaremos a pastos delicados. En Isaías 40:11, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Cuando atravesamos por valle de muerte, si nosotros abrazamos a nuestro Señor, que es nuestro pastor, nos llevará a pastos delicados. Y debajo de la cruz hay pastos delicados. En la cruz de Jesús hay perdón, justicia, santidad, llenura del Espíritu Santo, sanidad, salud, bendición de Abraham, prosperidad, resurrección, vida eterna y el reino de los cielos. Si nosotros seguimos la guía del Señor, en esa vida no habrá insuficiencia. En Deuteronomio 2:7, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. El pueblo israelí, así cuando cruzaba el desierto, siguiendo la guía de Dios, no tenía ninguna carencia. En el desierto no había agua ni comida, y en el día tenía calor y en la noche tenía frío. Así tenía un medio ambiente muy doloroso, pero Dios estaba con ellos. Dios les alimentó, les vestió y que les hizo que no fueran dañados ni por el calor del día, el frío de la noche, con la columna de nube y del fuego. Por 40 días, estos 40 años, Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado.
como Dios estaba con ellos, no tenían ninguna carencia. En nuestra vida también, si Dios está con nosotros, ninguna carencia tendremos. Dios nos alimenta, nos viste, nos cuida, nos guarda. Aunque andemos en el desierto, no tendremos carencia. Aunque andemos en valle de muerte, no es necesario tener temor. El fundador de la Iglesia Metodística, John Wesley, a su edad de 88 años, falleció y terminó su vida en esa tierra justamente antes de exhalar. Dijo él, lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. The best of all is God is with us. Hermanos, la mejor cosa de este mundo es que Dios está con nosotros. Esa verdad que Dios está con nosotros. El pastor Charles Spurgeon como los magos así cavan en la arena el oro de la arena. Entonces los cristianos, los creyentes deben cavar la oración en medio de preocupaciones. Cuando nos encontramos así afligidos, si oramos a Dios que está con nosotros, ese Dios bueno convertirá la tribulación en la bendición. En un libro sale esta historia que en el Museo de Barcos de Inglaterra hay un barco muy especial que cientos veces así se chocó con el escollo, con el témpano, pero así también el mástil así se quebrantó por cientos veces de tempestad. Aunque este barco habían tenido muchas dificultades, nunca se hundió, sino superó esa ola tan grande. Ese barco se hizo muy famoso por un abogado. Él, cuando así tuvo una gran dificultad viendo ese barco, así se animó más, una vez más. Entonces, a sus clientes siempre recomendaba que fuera a ver a este barco al museo. Entonces, más de 20 millones de personas fueron a ver este barco. Entonces, ellos así obtuvieron la confianza de que viendo ese barco yo también me así enfrentaré a esas olas de la vida como este barco que cruzó Océano Atlántico superando muchas olas que los visitantes, la mayoría, todos, sí que dejó esa frase, no hay ningún barco que no se había encontrado con la ola. Sí, a pesar, lo más importante, a pesar de las olas, a pesar de las dificultades, debemos seguir en adelante, avanzar en adelante, pero no podemos superar estas olas con nuestras fuerzas propias. Para atravesar por ese valle de sombra de muerte, debemos agarrar las manos del Señor y confiando en la palabra del Señor podemos superarlas. Confiando en la palabra de Dios podemos superar las dificultades y disfrutar de la paz.
andar en valle de sombra de muerte es como atravesar por un túnel. La cueva, aunque no tiene la salida, pero el túnel, aunque esté muy oscuro y no se ve el fin, pero avanzando paso a paso, sin falta saldrá la salida. Y mirando hacia atrás el túnel, así llegamos a entender una cosa muy grande, que ese túnel era el atajo, que fue la gracia de Dios. Entonces, atravesando por el túnel, aunque no puede ver nada con sus ojos, ni puede agarrar nada con sus manos, agarrando las manos del Señor que nos guía, debemos dar nuestro paso a paso. Entonces Dios mismo les va a guiar y les va a permitir el futuro bendecido. Todos ustedes que están aquí en este lugar agarrando las manos del Señor de Dios, siempre lleven la vida victoriosa todos los días.